día de hoy concluimos con la experiencia de aprendizaje y el título del programa es Pronunciamos nuestro discurso y reflexionamos sobre los aprendizajes logrados en esta experiencia vivida. En este programa recordamos todas las actividades que hicimos en la experiencia de aprendizaje. Así es, Lucía. Por ello, el propósito de este programa es pronuncie su discurso para promover la erradicación de la discriminación étnico-racial en su comunidad y reflexiona sobre su aprendizaje logrados, considerando el reto, el propósito y el producto de la experiencia de aprendizaje y aclarando dudas a partir de la autoevaluación. Profesora, ¿y qué haremos para lograr este propósito? Realizaremos lo siguiente. Primero, socializan su producto de la experiencia de aprendizaje, explicando a un familiar los procesos que ha seguido para organizar sus ideas, revisarlos hasta obtener su discurso con la propuesta de acciones para promover la erradicación de la discriminación étnico-racial. Luego, realizan un diálogo con su familiar que lo acompaña. Recuerdan el reto, el propósito y el producto de la experiencia de aprendizaje y reflexionan sobre sus saberes antes y después de la experiencia, las dudas y el aprendizaje logrado relacionado al producto. Finalmente, reflexionan y establecen su compromiso de mejora en las futuras experiencias de aprendizaje. Chicas y chicos de tercero y cuarto de secundaria, nos toca pronunciar nuestro discurso y reflexionar sobre nuestros aprendizajes. Y también van a reflexionar sobre aquellos momentos vividos durante la experiencia de aprendizaje. Profesora, ¿cuál será el producto de este programa? Escribir compromisos de mejora para gestionar sus aprendizajes y seguir avanzando con autonomía. Además, responderán un registro de autoevaluación del diálogo realizado con su familiar. ¿Están listos para empezar? Sí, profesora. Bien, Lucía, Miguel, ustedes estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, ¿también están listos? Espero que sí. Empezaremos con la socialización de su producto de la experiencia de aprendizaje, explicando a un familiar los procesos que han seguido para organizar sus ideas, revisarlos hasta obtener su discurso con la propuesta de acciones. Ahora, veamos qué haremos antes de socializar y explicar a un familiar los procesos que han seguido para organizar sus ideas, revisarlos hasta obtener su producto de la experiencia de aprendizaje. ¡Vamos! ¿Todos tienen a la mano su portafolio con los trabajos realizados? Sí, profesora. ¿Qué trabajos tienen Lucía y Miguel? En mi portafolio tengo planificador de actividades para lograr la meta trazada, resumen del texto leído sobre el problema de la discriminación en el Perú, cuadro de análisis en el que se señalan los desafíos que implica erradicar la discriminación étnico-racial en el Perú, esquema del discurso que contiene las ideas organizadas para promover la erradicación de la discriminación. Y también conclusiones estadísticas para promover la erradicación de la discriminación étnico-racial. Propuesta de acciones para la convivencia sin discriminación, fundamentadas en fuentes referidas a la genética y genoma humano. Propuesta de acciones para promover la erradicación de la discriminación étnico-racial. Bien, Lucía y Miguel, recuerden que van a socializar y explicar a un familiar los procesos que han realizado para obtener el producto de la experiencia de aprendizaje. Por tanto, deben recordar cada proceso en tu experiencia vivida. Profesora, tener los trabajos archivados en el portafolio es una buena estrategia para recordar todas las actividades que hicimos para tener la propuesta de acciones que promueve la erradicación de la discriminación. Así es, Lucía. Ahora que ya recordaron cada proceso vivido, díganle al familiar que se encuentre cerca de ustedes que les brinde unos minutos de su atención, porque has preparado un discurso con una propuesta de acciones para promover la erradicación de la discriminación étnico-racial
y que deseas que escuche tu discurso. Y luego, explícale cómo organizaste tus ideas para pronunciarlo y cómo lo revisaste y corregiste para mejorarlo. ¿Está claro? ¿Tienen algún familiar cerca? Sí, profesora. Ahora sí tengo a 2 familiares aquí conmigo para que escuchen mi discurso y explicarles cómo hice mi propuesta de acciones para promover la erradicación de la discriminación étnico-racial. Y yo explicaré a mi hermana que me acompaña ahora. Bien, Lucía y Miguel. Ustedes, estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, ¿tienen a un familiar cerca? Llámenlo ahora. Profesora, ya podemos empezar con la socialización y... Un momento, Lucía. Ahora veamos qué deben tener en cuenta durante la socialización del producto y la explicación del proceso realizado durante la experiencia de aprendizaje. Recuerden que en la socialización van a pronunciar el discurso que prepararon para proponer las acciones que promueven la erradicación de la discriminación étnico-racial. Y luego explican al familiar el proceso que realizaron para lograrlo. Por eso es muy importante que tengan en cuenta los siguientes criterios. Adecúen su discurso con la propuesta de acciones teniendo en cuenta el propósito, el destinatario y el registro. Expresen sus ideas de forma coherente. Utilicen de manera estratégica gestos, movimientos corporales, volumen, entonación, pausas y silencios para transmitir emociones. Participa en diversos intercambios orales y decide cómo y en qué momento participar para promover la erradicación de la discriminación étnico-racial. ¿Qué les parece? Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, ¿tienen alguna duda? ¿Qué dicen Lucía y Miguel? No tengo dudas, profesora. Muy bien, con estas indicaciones, ¿están listos para pronunciar su discurso con la propuesta de acciones y luego explicar el proceso que han seguido para lograrlo? Sí, profesora. Para verificar que todos hayan entendido las indicaciones que deben realizar antes y durante la socialización y explicación del producto, escuchemos a Miguel o Lucía. ¿Qué les parece? Genial. Yo lo hago, profesora. Aquí tengo a mi hermana que me acompaña. Vamos, empieza entonces. Ahora empiezo. Hola, hermana Elena. Te pido que me brindes solo minutos de tu atención porque preparé un discurso con una propuesta de acciones que promueve la erradicación de la discriminación étnico-racial en la comunidad, ejerciendo la participación ciudadana y me gustaría que primero escuches mi discurso y luego te explique cómo organicé mis ideas y también cómo lo revisé y lo corregí hasta obtener mi discurso con mi propuesta de acciones. Sí, me encantaría escuchar tu discurso, hermana. Estaré muy atenta. Mi discurso es el siguiente. Respetadas familias y amigos, me siento muy honrada de ser embajadora intercultural de esta comunidad, porque es necesario promover la erradicación de la discriminación étnico-racial si todos participamos de manera responsable. En nuestro país estamos celebrando el bicentenario, pero más de la mitad de ciudadanas y ciudadanos ha vivido discriminación étnico-racial. De acuerdo a la primera encuesta nacional de percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial, realizado por el Ministerio de Cultura del Perú, es decir, ha recibido un trato diferente, despectivo, con burlas, sarcasmo e inclusive con violencia física, solo por el hecho de tener una cultura diferente, tener un idioma distinto, un color de piel diferente, a pesar de que vivimos en un país diverso y existen leyes que prohíben la discriminación. Soy Lucía, pero pudo ser María, Miguel, Antonia o Victoria Santa Cruz, que cuando era niña no entendía por qué la llamaron negra, y la tristeza y la vergüenza fueron sus compañeras durante largo tiempo. Yo estoy aquí por ellas y ellos, para contarles lo que se siente cuando a una le tratan de humillar por el color de su piel, sus costumbres, sus lenguas o su cultura. Por ellas y ellos que son más que suficiente para que nos preguntemos, ¿por qué no hacemos nada cuando somos testigos de estos actos? Les propongo de hoy en adelante
somos testigos de actos de discriminación. Usemos la plataforma Alerta contra el Racismo para reportar estos actos o hechos discriminatorios. También quisiera proponer que las instituciones públicas les den un premio a las personas que brindan servicios de interculturalidad. Asimismo, todas las personas de esta comunidad deben comprometerse y tomar la decisión de abandonar actos discriminatorios. Por eso, les digo ahora, no al racismo, no a la discriminación, sí a la interculturalidad, sí al respeto de nuestros derechos. Gracias. ¡Qué bonito hablaste, Lucía! Te felicito, hermana. Gracias, hermana, pero también quiero contarte cómo logré hacer este discurso. Sí, cuéntame por favor, porque me gustaría hacer un discurso similar al tuyo. Primero leímos textos, analizamos y reflexionamos, tomamos una posición y deliberamos. También interpretamos datos estadísticos y después escuchamos un discurso para conocer sus características y luego organicé mis ideas para hacer la propuesta de acciones que promueven la erradicación de la discriminación étnico-racial. Cuando escuchamos un discurso, ahí reconocimos que tenía 3 partes. La primera es la introducción, en donde se presenta el tema y la postura. La segunda es el desarrollo, en donde se menciona la propuesta de acciones con los argumentos para erradicar la discriminación. La tercera es el cierre, en donde se repetirá y se refuerza la postura. Los programas de esta última semana me han servido mucho porque fui completando mis ideas para mi propuesta de acciones que diría en mi discurso. Por ejemplo, en desarrollo personal, ciudadanía y cívica, propuestas de acciones para promover la erradicación de la discriminación étnico-racial. En matemática, elaboramos conclusiones estadísticas para promover la erradicación de la discriminación étnico-racial. Ahora que recuerdo, estas conclusiones me han faltado incorporar. En ciencia y tecnología, también tengo mi propuesta de acciones para la convivencia sin discriminación, fundamentadas en fuentes referidas a la genética y genoma humano. Y esta propuesta también me faltó mencionarlo en mi discurso. Cuando las consideres esas ideas en tu discurso, te quedará mucho mejor tu propuesta de acciones y creo que terminarán convenciendo a todos que la discriminación hace mucho daño a las personas. Sí, eso es verdad, hermana. Pero me han faltado revisar un poco más mi discurso. Creo que estuve muy emocionada. Gracias, hermana, por escucharme. También te felicito, Lucía. Bien, Lucía. Qué bueno que te hayas dado cuenta que en tu discurso te faltó agregar la conclusión que hicieron en matemática y la propuesta de ciencia y tecnología. Lo demás pareció que estuvo muy bien. Felicitaciones nuevamente, Lucía. También te quiero felicitar, Lucía, porque hiciste un discurso que me ha conmovido y creo que con la conclusión de matemática y la propuesta de acción de ciencia y tecnología quedará tu discurso mucho mejor. Gracias, Miguel. Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, socialicen y expliquen el proceso que realizan para obtener su producto de la experiencia de aprendizaje. En caso se encuentren solos, háganlo después de concluir el programa. Profesora, al final del programa, haré nuevamente mi socialización con mi familia. Pero ahí voy a integrar lo que me faltó agregar en mi propuesta de acciones para promover la erradicación de la discriminación étnico-racial. Me parece bien, Lucía. Ahora continuamos dialogando con un familiar para reflexionar sobre los saberes que tuvieron antes y después de la experiencia de aprendizaje, las dudas que tuvieron y el aprendizaje logrado en relación al reto, al propósito y al producto de la experiencia de aprendizaje. Ya lo recuerdo, profesora. En la experiencia de aprendizaje anterior, también reflexionamos sobre el antes y el después de la experiencia de aprendizaje. Sí, Miguel, pero no solo es realizar el diálogo para reflexionar sobre el antes y el después. También deben reflexionar sobre las dudas y los aprendizajes que lograron en relación al producto. ¿Cómo harían sus reflexiones durante el diálogo con su familiar? Lucía y Miguel, ¿pueden hacer algunas reflexiones? Sí, profesora. En mi caso, antes de conocer la experiencia de aprendizaje, no sabía que según la primera encuesta nacional que realizó el Ministerio de Cultura, más de la mitad de peruanos se han sentido algo discriminados o muy discriminados.
En mi caso, antes de la experiencia de aprendizaje, no sabía que la discriminación o la incitación a la discriminación era un delito y que estas acciones son castigadas con la pena privativa de la libertad. Por eso decidimos asumir el rol de embajadores interculturales. Sí, Miguel. Al asumir el rol de embajadores interculturales, estamos ejerciendo nuestra participación ciudadana y de esa manera proponer acciones para promover la erradicación de la discriminación étnico-racial en la comunidad. Y otro reto que tuvimos en esta experiencia de aprendizaje fue: ¿cómo podemos promover la erradicación de la discriminación étnico-racial desde nuestra participación ciudadana? Sí, eso es verdad, amiga Lucía. Recuerdo que entre las dudas que tuve fue cómo proponer acciones para promover la erradicación de la discriminación étnico-racial. Luego decidimos hacer un discurso. Allí, yo también tuve mis dudas sobre cómo organizar mis ideas para proponer las acciones que promuevan la erradicación de la discriminación étnico-racial. Pero, luego al escuchar y analizar un discurso de Martin Luther King, me di cuenta cómo se hacía un discurso. Ahora estoy contenta porque logré organizar mis ideas y luego pronunciar mi discurso y socializar con mi hermana esta experiencia vivida. Muy bien, Lucía y Miguel. Estuve atenta escuchándolos. Creo que han logrado mencionar lo que no sabían antes, algunas dudas y desafíos que tuvieron. Ahora les toca a ustedes, estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, empezar el diálogo con su familiar y reflexionar sobre el antes, el después, las dudas y el aprendizaje logrado en esta experiencia de aprendizaje a partir del producto. Es decir, del discurso que propone acciones que promuevan la erradicación de la discriminación en su comunidad, ejerciendo su participación ciudadana. Profesora, ¿qué nos recomienda para el diálogo y reflexión con nuestro familiar? Recuerden que el discurso que realizaron para proponer acciones que promuevan la erradicación de la discriminación étnico-racial lo hicieron a partir del reto y el propósito de la experiencia de aprendizaje. Por tanto, van a dialogar y reflexionar con su familiar que los acompaña a partir de las siguientes preguntas. Antes de empezar la experiencia de aprendizaje, ¿sabían cómo proponer acciones que promuevan la erradicación de la discriminación étnico-racial? Durante la experiencia de aprendizaje, ¿qué dudas tuviste para organizar tus ideas para su discurso que propone acciones para promover la erradicación de la discriminación étnico-racial? Después de la experiencia de aprendizaje, ¿qué has aprendido o cuáles son tus logros al proponer acciones que promuevan la erradicación de la discriminación étnico-racial? ¿Cómo crees que debes seguir aprendiendo? Una vez que hayamos terminado con la reflexión e iteración con nuestro familiar, ¿qué sigue, profesora? Seguiremos con la elaboración de sus compromisos para seguir mejorando con autonomía. Profesora, ¿también redactaremos los compromisos a partir de las dificultades que hemos tenido? Sí, Miguel, porque surgen a partir de aquello que no lograron realizar. Y en la siguiente oportunidad tendrás más experiencia y además la firmeza que lo vas a lograr. Por ejemplo, si tuviste que hacer 3 propuestas de acciones que promuevan la erradicación de la discriminación étnico-racial y no elaboraste alguno de los productos solicitados en los programas, tu compromiso puede ser: me comprometo a realizar los productos solicitados en los programas y hacer mis apuntes de las indicaciones y orientaciones brindadas por los docentes. Profesora, yo seguiré utilizando gráficos para escribir mis compromisos. Me parece bien, Lucía. Recuerden que también podrían escribir sus compromisos en un cartel y ponerlo en un lugar visible para que siempre lo tengan en cuenta en los próximos programas o cualquier otro soporte que sea creativo y les permita seguir mejorando con autonomía. No olviden realizar el diálogo para reflexionar con el familiar que los acompaña sobre los procesos vividos en esta experiencia de aprendizaje. Una vez que hayan concluido el diálogo y la reflexión, les invito a responder las siguientes preguntas de autoevaluación. ¿En qué me ayudó la reflexión que realicé con mi familiar? ¿De qué aprendizajes estoy seguro que voy a ir mejorando día a día?
¿De qué aprendizajes estoy seguro que necesito mejorar? ¿Cómo me he sentido? Ahora hemos llegado al final del programa y además al final de la quinta experiencia de aprendizaje. Fue un gusto haberlos acompañado. A ustedes, estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, en caso no hayas culminado la reflexión, les recomiendo lo siguiente. Primero, busca un lugar apropiado para reflexionar. Inicia tu reflexión sobre tu experiencia vivida en estas 3 semanas. Luego, reflexiona sobre tus aprendizajes logrados, sobre tu meta trazada. Para ello, analiza tu producto haciéndote las siguientes preguntas. ¿Logré elaborar la propuesta de acciones que promuevan la erradicación de la discriminación en su comunidad, ejerciendo su participación ciudadana a través de un discurso? ¿Qué paso seguí? ¿Cuál fue la dificultad o dificultades que tuve para realizar el discurso con la propuesta de acciones? Finalmente, elabora tus compromisos de mejora respondiendo las preguntas. ¿En qué debo mejorar? ¿Cómo lo voy a hacer? También es importante que busques un espacio libre con tus padres u otros familiares y coméntales tus logros y dificultades y pídeles que te den alguna sugerencia para mejorar. Si hay algo que no entendiste, busca a tu docente y pídele que te oriente.